Vamos a orar en la Ramuri para empezar. Nosotros Jesús y arriba, igual de Honoruami, pero ahora que Jesucristo, y mi tani y perima, acá, Wilma y vinira, patana sulala, que Wilma aboy, y chilacala, mapani, mujer aizala, porque mujer aizala, y chilacal, uma, poter, mamá, acá, natal, mapusidebo, mapuca, mujer, chican tani hipi, kena ikonachi, en toma aplica kikuamki, en toma aplica nagaisanti, en toma aplica hari toma pewe machi na ma aplica que toma chimu grachara, pero si no la voy como chisa pueda ni mo aplica mo grachara, ma piena aboiko quizá ma aplica también kipa ma aplica chave tawe y chinsonin pa pero yo que no te traigo Cristo que hipkota y con la mochi mujer echada kikua mujer echada la mojimia mujer echada la canilia que trabaja pa aplica mujer wala que está Jesucristo ni tan hipi Amén. Sí, la última vez hemos mirado cómo la Biblia, la palabra de Dios, es necesaria para nuestras vidas. Chave ma aplica tanari veneri ma aplica ichinari onoru ara itza titra ma pu chenate anke ichi onoru ara itza ichinari osiru ami onoru ara itza. Si queremos ser salvos, tener la vida eterna con Dios en el cielo, necesitamos su palabra. Chirikat nalani ma aplica niu kami kuniu ma aplica tuiru amigo ichinari onoru ankitra. Y también si queremos vivir una vida como cristianos, necesitamos también la palabra de Dios para eso. Chirikani ma aplica ta plete na daga ichile onoru amchiga mira atane wale ichunu ala itza. Y hoy vamos a ver que la Biblia es completa, son 66 libros y no falta nada, la Biblia es completa. Ari hipi aplica trelempo atumachivo ma aplica ich Biblia apu pesuwa apu ma aplica anima aplica osiru amechonoru ala itza. Y vamos a mirar hoy unas palabras del profeta Moisés en Deuteronomio 4, versículo 2. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, capítulo 4, versículo 2. Y ahí nos dice la palabra de Dios: ustedes no añadirán nada a la palabra que yo les mando, ni quitarán nada de ella, para que guarden los mandamientos del Señor su Dios que yo les mando. Ichikani ma aplica ichi osiru ma aplica que wisi o cheutu merwa ichi aita alba ma aplica que wisto pas merwa ichi onoru ala itza ma aplica osiru tu ichi konachi. Entonces eso se refiere a la palabra de Dios, aunque en el tiempo de Moisés toda la palabra de Dios todavía no fue escrita, pero ahora tenemos toda la palabra de Dios escrita. Pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la palabra completa de Dios? Ma parita ve ma Moisés viteri arichi no ari osiru am kecho osiru am ni va ni hipota chirika tamkera aita va ichi onoru ala itza va ichi osiri kitra va ichi onoru ala itza kitra. Este libro no es solamente un libro, sino son 66 libros. Es una colección de 66 libros distintos. Hecho sili kita pe osili pu hecho sili pe kita pe ma piru pe bile ortana muito osili sino que hecho pu bile osiru am aplica pe ukara itar ma posiro tu hecho nachi hecho no lo itar. Y esos libros fueron escritos en un periodo de unos 1500 años. Hecho no lo itar go osiru am aplica pe chave con sama ma ukaba mi bali. Los primeros libros de la Biblia fueron escritos unos 1400 años antes de Jesucristo. Y el último libro fue escrito casi 100 años después de Jesucristo. Y estos libros o esta Biblia está dividido en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
El Antiguo Testamento tiene 39 libros que todos fueron escritos antes de Jesucristo. Echima aplica visama koi 39 visama koi kima osiruan karwa mapali echirika aplica osiruan misonoruan raita. Y si miren en sus Biblias al inicio, quizás también se ven un índice donde aparecen todos los libros de la Biblia y en cuál página encontrar todos los libros de la Biblia. Y ven libros del Antiguo Testamento, libros del Nuevo Testamento. Mapari asa ich Biblia atmachivo kamponata ni kampona tutaro mechi ujo silinda maprika machivo kamponata na nesare kamponata kipusare isonoruan raita. Y en el Antiguo Testamento los primeros 5 libros son llamados la ley. Son escritos de Moisés y son los libros Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Maprika ich malio silinda anero maprika ani ich mulalila maprika ich osiruan maprika ani isonoruan usiliwan. Después de esos 5 libros vienen unos 12 libros que cuentan la historia del pueblo de Israel. Aliminako maprika ani chinali osilimina maparitum leer sa maparitum nesa ani vilecho maprika ichi harecho machiwa maprika ichi raitari. Y estos libros solo voy a decir en español porque son casi igual en el Rarámuri. Tienen esos nombres: Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Esos son los 12 libros históricos. Ichi maprika ni tani chirewara mapriki osilitu chui echu suwa maprika osilu amni maprika ni. Y después de estos libros históricos vienen 5 libros poéticos, quiere decir 5 libros que son libros con canciones como los salmos o cantar de cantares o con un lenguaje que es muy especial. Y Ali kareto sili maprika nesa maparitler sa aniru kareto it's nawahia maprika osilu chu it's kona Biblia chi maprika nawahia lenda maprika sirika ani chi onoruan kitra. Estos libros poéticos son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de Cantares. Y después de eso vienen los profetas, y son 5 profetas mayores que vienen al principio. Mayores no quiere decir que las personas, las profetas, eran grandes, sino los libros dentro de la Biblia son los libros que son grandes, tienen muchas palabras, esos 5 libros. Ali ich mali osilu achko maprika checho aniru harecho maprika ichra maprika ani ichi harena wesa mira maprika ichi maprika ora osa mira ni maprika osari hecho sili ich Biblia chkonacho. Y estos 5 profetas mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones también es de Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y después de los profetas mayores, que son 5, vienen 12 profetas menores, que son libros muy pequeños de profetas, que son 12. Ali chko saencho aniru maprika ichi harecho siru maprika osari ich konachi osili maprika Pekubet indra maprika kucho silitinda maprika roales konachi bawela maprika osilitina osaka. Y los nombres de esos profetas menores son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Todos esos son del Antiguo Testamento. Y después de los profetas empieza el Nuevo Testamento. Alichko sko ichma ich suwas kama aplikas kuanisa kama aplika masubata ich lero maplika suwa mapsabe musirwa mu hata machibo maplika ich kuliwa mira osirwa maplika ni ich kuliwa rara ital maplika osirwa ni. Y esos son 27 libros que fueron escritos dentro de unos 70 años después de la muerte de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo. Maprikachi rikao siru amnil echi osilichi maprika mapari ponsanari echi miliru amnil echi Jesucristo. Y el Nuevo Testamento empieza con libros históricos que nos cuentan la historia de Jesucristo, de la iglesia, empezando con 4 libros que son llamados evangelios, que son 4 libros que hablan de las buenas nuevas de Jesucristo, que son de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Alichonsko nariniruma aniruchonsko echi osirua maprika chirigani chile
Taruam aplica tamuke ani esbili historia aplica aniwam aplica ruam chirica tamachigo chirica ikili Jesucristo ali chirica nalbino Jesucristo mapalina ikonachi nili. Esos 4 libros nos cuentan la historia del nacimiento de Jesucristo, de su vida, de sus milagros, de su sufrimiento, su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascendencia al cielo. Ali ikonachi nali posiru ango atamiruwe mapuponsa nawali Jesucristo ikonachi ali aponsa nali aplica orari ikonachi wezo ali maplica liru amiri wezo ali chirica kusimiri vinocho mire paco de ugachi. Y después, cuando Cristo regresó al cielo, después vino el Espíritu Santo y empezó la iglesia de Jesucristo. Y de esto nos cuenta el libro de Hechos de los Apóstoles. Jesucristo para kuna vino y vigala vino y vino ani. Y después de esta historia de la iglesia en Hechos, vienen las cartas de los apóstoles. Son unos 21 cartas que encontramos en el Nuevo Testamento. Y el que ha escrito las más cartas a las iglesias es el apóstol Pablo. Él ha escrito 13 cartas. Pablo ha escrito de esos 13 cartas, 9 cartas son a iglesias en diferentes lugares, muchos que él también él mismo comenzó. Esas cartas tienen los nombres a los romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses. Y después de estas cartas son 4 cartas que Pablo escribe a personas individuales. Pablo o Sachos como aplicar Sirigahu y Canata aplicar Machim aplicar o Sirua Mechkona o Silichim aplicar o Salvinoi. 2 cartas que él escribe a Timoteo, 1 a Tito y 1 a Filemón. O cual Sirua aplicar o Salichina Tito y Filemón aplicar o Seso o cual o Sirua mira. Después encontramos otra carta a los hebreos y nadie sabe quién ha escrito esta carta. Y después vienen 7 cartas más de otras personas, de Santiago, de Pedro, de Juan y de Judas. Y el último libro en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, es el libro de Apocalipsis. Este libro nos cuenta del fin de los tiempos, que estamos empezando en esos días y que nos va a contar cómo va a seguir en el futuro hasta que va a haber un nuevo mundo, una nueva tierra y un nuevo cielo, una nueva Jerusalén. Este libro nos cuenta del juicio terrible de Dios sobre los pecadores. Y también nos cuenta de la esperanza
maravillosa que nosotros tenemos como hijos de Dios, que todos que creen en Jesucristo tienen una esperanza de vida eterna con Él. Ayen so tam kerwe maprika tam ke onorua mchiwe mi aniru bile ma ponata mochiu ma ponata simau ma ponatku mochiu ichi balver onorua ma maprika binoi maniri maprika tam ke kuchiu saka at niu bile na ma ponatku simibo. Entonces esos son los 66 libros que encontramos en la Biblia. Pero ¿por qué son estos 66 libros y no otros? ¿Y por qué deben ser estos y no otros libros? Ich will hu et osili maprika sansa makoi san hu et suwa maprika machibo maprika benevo maprika suwa nali a machika perel bochirika hu onorua kitrako. Una razón es que estos libros mismos también nos dicen que ellos son la palabra de Dios. Dicen cosas como, así dice Jehová. O dicen, la palabra de Dios vino a mí diciendo así y así. Ich will hu et osili maprika nali ich onorua na itzara kitra maprika tamoke ane chirika tamoke ruwe chirika tamoke nawesi maprika chirika tamoke nawali ich onorua tamoke kitra. Ari chirika tamoke ich onorua kitrako. Pues podría ser que una persona que está escribiendo mentiras también pudiera escribir algo así. En chokere maprika chakere bile mapikale amu maputsa ni amu maptami ose ka hula maprika bile namuti nali anea ari tami kale we kere tamitsa ne kere we ichirika. Por eso hay que tener otras razones, porque debemos creer esas palabras y no otras palabras de otra gente. Kitvelta dije usare ni no ich onorua ni no que maprika ni kuma kale to maprika kale ganiaba. Y una razón es también que estos libros en la Biblia fueron los libros que eran reconocidos de Jesucristo mismo, el Hijo de Dios mismo. Él ha reconocido, por ejemplo, los libros de Moisés, las profetas y los salmos como la palabra de Dios. Y chirigabla ni onorua la itzal maprika chiriga machirua milba y chivino onorua nanalba ma chiriga nilba maprika sabe cómo se maprika osirua mil aliwe machirua mil maprika y chivino y chuvalver Jesucristo. Y también los apóstoles han reconocido los libros del Antiguo Testamento como la Santa Escritura de Dios, que es inspirada de Dios, como hemos visto en otra reunión. Y chigabla maprika y chi onorua maprika chiriga machirua mupa maprika chiriga chenari nani anirua mupa y onorua kitrava chiriga che aniboa y onorua kitrakova. Y vemos también que los libros del Antiguo Testamento fueron reconocidos de los autores del Nuevo Testamento, de los escritores del Nuevo Testamento. En tota nani maprika kirko sali atmachi kirka newali ichosiliba karka la ichalpa ich osilichba maprika osakane wa maprika ichi Biblia tipo. Por ejemplo, los autores del Nuevo Testamento dicen como la Biblia dice en el Antiguo Testamento, en este libro, así y así. Maprika boy ko ani maprika tane chirga ni echabe wamba ichosiru wamba maprika namba. Entonces tenemos unas buenas razones para creer que la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, sí es reconocido como la palabra de Dios. Kitwe chirgata machisare pachirika hupa maprika ichi kalabe kanra maprika ichi onorua raichar maprika vino kuwe chewalu. Y también tenemos buenas razones para creer que el Nuevo Testamento también, todos esos libros, 27 libros, también son la palabra de Dios. Kitwete to machisare pa kwan gaba maprika ichi kulia raichar ba ichi onorua raichar mapchirika ichi vino ezo kuecha kama ichi onorua raichar ba te onorua raichar wichko. Todos los libros del Nuevo Testamento no fueron escritos de cualquier persona. Suwa mapichi kuliwa mosirua ko aus que osirua mu maprika pera la minra ma ipipere peke ichi usaro sino que maprika onorua kitra osirua ichi vinoi. Sino fueron escritos de personas con autoridad en la iglesia de los apóstoles o de personas muy cercanos a los apóstoles. Que osirua maprika bile uel pera iconache o jarecho kitra maprika hambu maprika annali iconach perea maprika ichi sino que ichko osirua maprika onorua kitra tapirua mira maprika onorua kitra natar ganra aboy.
Y como todos los libros en la Biblia, los libros del Nuevo Testamento también no tienen solamente la autoridad de personas, sino también la autoridad de Dios mismo. Y eso vemos en la Biblia. Sino que es como aplicar ni como aplicar mi pan y na honoruan kitra na te amiga. Jesucristo prometió a sus discípulos que el Espíritu Santo iba a darles poder y reconocimiento y para recordar y escribir bien las palabras de Dios. Jesucristo vamos a aplicar nari vino amor va a bile hiwera vamos a aplicar chirika natam va a sawa di chirika machimea va a osilitro awa ma aplicar suwa chirika mulea honoruan kitra. Y una pregunta que siempre podemos hacer para si no estamos seguros si es la palabra de Dios o no, podemos preguntarnos, ¿es verdad lo que dice aquí? Porque la palabra de Dios siempre es verdad. Sinibi hola maprikanarkia chiriga machigo bicheru honoruan raizara o bicheru alita narkisere kareto maplikata machigo va chiriga hupa abichear kaba o bicheru pachiania kareto pirimiru weaba mamachion crepa honoruan raizara. Jesucristo advirtió a sus discípulos que iban a venir muchos falsos profetas, muchos falsos apóstoles y engañar a muchas personas. Kitiko ani no mare kare rara ni maprika kare ani va maprika pe que bicheare honoruan kitra na wesa va sino que pe kale gola hare va maprika kiania ne Cristo chion kamba ne que kam na wesa ban ne kamba na ba honoruan kitra va kiani me arwa kitvela atmatsare pa honoruan bachiani honoruan raizari chosiruatwa. ¿Y cómo vamos a reconocer si un libro o lo que una persona dice es verdad o es de la palabra de Dios o si no es así, si está engañando a nosotros? ¿Cómo podemos reconocer esto? Primeramente, un profeta de Dios siempre va a decir la verdad. No va a aparecer ningún error, ninguna mentira en lo que dice. Y lo que es la palabra de Dios siempre va a ser conforme a los otros libros, a lo que ya está escrito en la palabra de Dios. No va a ser otra cosa que ya está escrito en la palabra de Dios. Y también nos podemos ver y experimentar nosotros mismos también que las palabras de Dios son palabras que tienen poder que las palabras de hombres no tienen. La palabra de Dios tiene poder de cambiar tu corazón, de quebrantar tu corazón, de hacerte nuevo. Y cuando estamos hablando de los libros del Nuevo Testamento, vemos que los apóstoles y las iglesias también aceptaron esos libros como la palabra de Dios. De este libro que tenemos, o especialmente del Nuevo Testamento que tenemos, se han encontrado más que 5,000 copias de hace de miles de años atrás, 2,000 años atrás, que fueron copiados por mano, que nos muestra que las personas en este tiempo sí han aceptado eso como verdad, como la palabra de Dios.
newaro mupa maprika haret wa kitko abo apichiwa ba ichonoruan ba alichon ko abuana ba haret o siruan maprika machia ba chiriga ka ba ichonoruan kitaba. Entonces la Biblia es un libro completo. Kitvele ichonoruan aichako maprika ku video sili le suaban ra suamba. El primer libro, Génesis, nos habla de la creación del mundo. Patsawaro sili maprika icho sirua maprika Genesis andiami ani suwa maprika chiriga newaro ni ikona wichimo. Y el último libro, Apocalipsis, nos habla del fin del mundo. Ali ichina suwe baka icho silichi ara ichaba ichinalba maprika suwiba ikona chka winirabas. La Biblia tiene un Antiguo Testamento, un Antiguo Pacto y un Nuevo Pacto. Onoruan ko era icho maprika sineu chokichi hosba ali aniwamba ali chonko mapiene si suwena ikonato. No vas a poder añadir otro libro, otro testamento, otro pacto a esto. Makio cheu chucharo ni ma icho sili maprika haretra itanra ich biblia konachi ma ich konabi yena icharo ni ichko. Si tienen su Biblia, pueden mirar a su última página de su Biblia, el último libro, Apocalipsis, el último capítulo 22, y casi al final los últimos versículos. Ahí leemos en Apocalipsis 22, 18 a 19. Ichigani maprika ich konachi mas wena maprika Pichopi ma ich konabi maniru ich osirua maprika makio chete ich harecho osirua maprika ochecho osirua ni ma ich konacho silich biblias. Dice, yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Irgani gen me anema maprika gen osilico anara ichal maprika makio che osirua ni mamina ochecho karra maprika harecho ichka maprika harecho ra ichka osisak abo nira aniruma hare videna multima puchtini. Y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Anari nal pasta cavilera ichari ich konachi aplica pasca naska ich da ichari nal chai que me abo nari aplica abo como aplica que me kirmale kukala nari ora aplica onoruam chigo ni ora. Dios nos dice que no debemos añadir nada a la palabra de Dios, ni debemos quitar nada de la palabra de Dios. Onoruam ichari keta nari Icheo rua harecho ra ichar ka maplika ra ichar melba maplika nina keto ta omer rua pasia va ichko va onorua ra ichar. Pues como yo he dicho que en esa Biblia tiene 66 libros. Mata aniri maplika ichi onorua mo ra ichar ko maplika ku sansa makoisani osirua. Pero si ustedes toman una Biblia católica, van a encontrar que la Biblia de ellos tiene 73 libros. Tiene algunos libros más que los 66 de lo que hemos hablado. La Biblia católica contiene también otros libros que son llamados libros apócrifos. Esos libros fueron escritos algo antes del nacimiento de Jesucristo. Pero esos libros no deben ser considerados la palabra de Dios. No tienen la misma autoridad que los otros libros que encontramos aquí en la Biblia. Cuando los autores del Nuevo Testamento citan o nos hablan de un versículo del Antiguo Testamento, eso lo hacen como,
250 veces, pero ni una vez de esos libros apócrifos. Maplikata neanoka iji nari onurua raitzar maplit nesa utsan ra pikitasi echikor kato aniva echi onurua raitzar maplika ani ech Biblia chi maplika ech milecho silikitrava. Jesucristo mismo y sus discípulos, los apóstoles, conocían esos libros, pero no pensaban o decían que esos libros eran de Dios. Maplika pechabe a maplika ech unoi Jesucristo wet matsiri ari ech vino en hata wet matsiri maplika ech osili maposiru amni. Esos libros también contienen enseñanzas que son falsas de la historia y también de la enseñanza acerca de Dios. Ayena niru ech konao silitsi maplika osiru amu maplika veneri ech karea mira. Ariel niru maplika silga maru kemchi wo karanra ech onurua. Entonces no debemos añadir esos libros a la palabra de Dios, a la Biblia. Tamke kitas tachesere ech onurua raitzar ech konach Biblia ech milecho raitzar mapu kemchi wo. Hay un otro libro que otras personas también quieren añadir a la Biblia. Aniru kareto sili maplika karera nari kareto pede ami konachi anakim maplika chenari ech konach Biblia. Este libro se llama el libro de Mormón. Maplika ech mormon andia mi chosilichi. Esas personas que se llaman mormones usan la Biblia, pero también tienen otro libro llamado el libro de Mormón que dicen que es de Dios. Ichinari Naramli ichi maplika wets aneanuka ech Biblia. Ari aneo kwan rao sili maplika ech mile mormon andiami. Y ellos llaman este libro de Mormón otro testamento de Jesucristo. Ari abo kwan ne maplika ichko abilech kunulali la maplika anili echi onurua raitzar hirikanat abo inra. Y es otro testamento porque es un testamento falso acerca de Jesucristo. Peki chere echi nari maplika onurua raitzar rao ich privilege unra pisinun rao peki maplika ich onurua raitzar. La palabra de Dios nos dice que somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Pero el libro de Mormón dice que no es así. Maplika ichi Biblia kwani maplika chiu saka at niubo tamuke maplika neheu saka at niubo wepe ichi vilecho sliko kitas echirikara ichi. El libro de Mormón enseña cosas muy raras acerca de Dios que la Biblia no enseña. Ichi vilecho sliko maplika pe wabech tirga veneri maplika ani ichi na Biblia pe wabech lutonira. Este libro enseña que Dios antes era un hombre que llegó a ser un Dios. Ichi vileo sliko maplika ara icha vilecho nra maplika ana wari vileriko maplika nimia vileo norua. Y dicen que Jesucristo es otro Dios. Ki ani vilecho maplika ichi Jesucristo ko vilecho norua. Y este libro también dice que también tú y yo podemos ser Dios. Abilecho sliko ani maplika hirgani ataukwaka tamuke norua miu. Pero la Biblia nos enseña muy clara que solo hay un Dios. Wepe Biblia ko atanari machi maplika pe miu vilepi ichi norua. Y este Dios no es tú y no soy yo. Entonces tenemos otros libros, también los testigos de Jehová tienen una revista que quieren añadir, Atalaya, esta llamada, que quieren añadir a la palabra de Dios. Aniru karezo sile maplika ichinari pues ichiba aplicabla areco maplika nari testigo de Jehová le maplika auchucha de wa icho sile maplika abo nata ra kosakan ra auchucha ba. Pero no debemos añadir nada a este libro, la palabra de Dios. Y tampoco debemos quitar algo de la palabra de Dios. También hay cristianos hoy en día que dicen, pues yo solo leo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento no es importante más para mí, no es más importante, no leo eso. Pero el Antiguo Testamento, tal como el Nuevo Testamento, son la palabra de Dios para nosotros hoy. Y todavía tiene mucho que enseñarnos el Antiguo Testamento, aunque unas cosas han cambiado en el Nuevo Testamento.
Pecho beta ni na newale tamke va aplicar chirica tambi venel ma va ichonoro la itzalva ma aplicar chirica machivo ichonoro kitrava. La Biblia es un libro completo. Echi onoro la itzalku pe más guava ajo. No debemos añadir nada a la Biblia ni tomar fuera de la Biblia. Kita ojecho karecho chucho ichi Biblia chko kecho ta mina panaga guapo karecho la ichi kitra. Y es igual para nuestras vidas. Si decimos que somos cristianos y leemos la palabra de Dios, Pechigo echu ma aplicata ni sinekach tamke venían por ahí sonoro bichigan apreta leersa es Biblia y te apreta pequeñez sinekach. si es así, debemos también vivir conforme la palabra de Dios y no decir, esto me gusta, esto voy a hacer, eso no me gusta, eso no voy a hacer. Kitbeta pesuaba hola se ma aplicani echi onoro la itzara. Ketas hian boba hani con que caleva hani con que va orba hani con atin va orba hian boba sino que pesuaba ande que o mapani echi onoro la itzara. Entonces, todo eso es para nosotros. Todos necesitamos toda la Biblia. Pesuaba ajena la itzara tanewale tamuke pesuaba itzara tanewale pesuaba tamuke kitra. Y no necesitamos otros libros para nuestra salvación o para nuestra vida cristiana. Kita newale bileto sirih ma aplica tamiu irma ma aplica niugo. Kita newale bileto ma aplica sinura itzara ma aplica tamachivo. Este es el único libro que viene de Dios y que puede cambiar nuestras vidas. Page bilet ku Biblia ma aplicata machivo ma ponoro en kitra na wa ma ponoro en kitra ni arima pino y tamio meru na kuliwa tamuke besteala. Entonces, les quiero animar que ustedes leen y creen todo este libro que es de Dios para nosotros. Ichikabla yane ma aplicatum a nesare Biblia a nesare suwa ma pani echonoro la itzara que ma aplicabla kuri panaka pasia y uchucha abo ikitra natara pesuwa ma ponoro la itzara niko wichiwelo. Y si decimos que nosotros estamos creyendo la palabra de Dios, entonces también debemos mostrarlo en obedecer la palabra de Dios, en vivir conforme como lo que Dios nos ha escrito. La peritam que anima nadie honoruam chigen buku hablata machisare suwa baba y honoruam la itzara kitko suwa tan que usaremos aplicar o siluam mo ichi con nacho honoruam la itzara. Voy a terminar otra vez con el versículo que hemos leído al inicio en Deuteronomio 4, versículo 2. Ahí dice la palabra de Dios, ustedes no añadirán nada a la palabra que yo les mando, ni quitarán nada de ella, para que guarden los mandamientos del Señor su Dios que yo les mando. Ichigani maplicata que uchuch warwa ichi honorua la itzara ichi konao siruachi ari que tu tapas warwa ichi honorua mina la itzara ichi konao siruachi weta tanake usarwa suwawa maplicani ichi honorua mi osiliwa la mao siruachi suwawa. Vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias por este tiempo juntos bajo tu palabra. Trabajamos que volver a Jesucristo, vamos a aplicar ni vamos mujer a y arriba. Gracias que tú nos has dado tu palabra perfecta y buena. Más trabajamos aplicamos que vino y dije el país y la italva arice mate va. Gracias que podemos conocerte, el Dios todopoderoso y santo, por medio de tu palabra. Mate trabajamos aplicar a machivo vamos que la italva vamos que vino y quitra vamos aplicamos que la italva quitra va. Gracias que vemos en tu palabra que tú eres un Dios bueno, un Dios que nos ama y un Dios que nos quiere salvar y nos puede salvar de nuestros pecados. Mate trabajamos aplicamos que vino la va también que traba y que vino y quitra ta y número va ku na levetea va y ku ni vamos a aplicar ta ku machisa que quitra va. Y si hay alguien aquí hoy, esta tarde, que todavía no conoce a Jesucristo como su Salvador, te pido que tú salves esta persona, que esa persona puede conocer a Jesucristo y su salvación y tener fe en Jesucristo. Ani rusaka mapikitso kala machimo hera itzara hipiari ikonachi pero como que Jesucristo irsa maplika vino y machimea maplika vino y con iguama maplika ora amo que vino y kitra
Kita ala kumachimea maprika mujer vino hueviche warku mujer vino ani. Y te pido que tú nos ayudes cada uno aquí a buscar más tu palabra, amar más tu palabra y vivir más conforme tu palabra. Ayer hecho miane maprika a mochi konachi. A mi nave asa mujer aitzara, haría betel sa maprika mujer ani, haría machisa mi nave mujer ani. No hay ningún otro libro mejor que tu palabra, la Biblia. Keniru bilecho hecho sirim maprika cheras penatea mi maprika ani, mujer aitzara ni nakuma cheras penatea. Y no hay ninguna otra bendición más grande que podamos encontrar fuera de tu palabra. Que wiso teniru maprikata mi ama maprikata ribo va maprikata mi bilena va maprikata nikamo que va. Bendíganos ahora cuando salimos y regresamos a nuestras casas y vivimos nuestras vidas en los lugares donde tú nos has puesto. Wir sabata mukeva maprikata narikuenar saba mi bochiva ali mi bilena va maponat simiva maponat yen ko simiva mukeminu kitraba. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén.